hacían era a pleno pulmón. 2, 3 personas entraban con diferentes tubos a soplar, pero tenían que soplar hasta 600 grados. Hola, nuevamente estamos aquí en nuestro ciclo del legado del fuego. Eh, Esta charla que vamos a tener hoy la deberíamos haber tenido al principio del ciclo, pero más vale tarde que nunca. Vamos a hablar sobre los primeros habitantes de la región, de toda esta región del centro occidente de Colombia. Y para eso invitamos a la historiadora, arqueóloga y profesora de la Universidad de Y Caldas, aquí en museóloga. Manizales, y museóloga también de la Universidad de Caldas, María Cristina Moreno. María Cristina, yo le digo Cris Sí. porque la conozco hace mucho tiempo. Mm. María Cristina estudió en Bucarest, en la Universidad de Bucarest, hizo sus estudios de historia y de arqueología. Después aquí en Colombia trabajó en Bogotá y luego aquí en Manizales en la Universidad de Caldas. Tuvo a su cargo la dirección del Centro de Museos de la Universidad de Caldas durante varios años. Allí desarrolló un trabajo muy importante en el tema que vamos a hablar hoy, que es el tema del mundo precolombino, pues de todo el montaje que hizo de la sala de arqueología, una sala muy importante, y lo mismo de las otras salas que componían, entiendo Sí. que eso se acabó, o eso lo cerraron por lo menos por ahora, el Centro de Museos. Entonces vamos a hablar con María Cristina sobre este tema. Ella ha escrito también varios artículos en diferentes momentos. En el año 2005, cuando celebramos los 100 años de la creación del departamento de Caldas, hicimos un libro que se llamó así, Patrimonio y Memoria Cultural, Caldas 100 años, Historia y Cultura, se llamaba. Bueno, porque el otro, Patrimonio y Memoria Cultural de Caldas, fue otro trabajo que hicimos mucho antes, en el año 94, 95, por ahí, con algunos de los historiadores y profesores que han pasado por este podcast, como Albeiro Valencia, como Luis Fernando Sánchez, como Octavio Hernández, que lo vamos a tener también otro día. Hicimos ese recorrido sobre patrimonio, que creo que fue el primer trabajo de patrimonio cultural tangible e intangible que se hizo en Caldas para esa época. Bueno, Cris, bienvenida a nuestro podcast. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Pues estoy encantada de estar aquí. Me parece que es un proyecto muy importante. Me parece que es un proyecto lo que están haciendo, es interesante y es importante difundir estos saberes hacia un público general. Eh, eh, Pienso, y además también como soy docente, que las personas de Manizales a veces desconocen mucho su propia historia, desconocen la valorización de lo que es su propio patrimonio y creo que hay un desconocimiento también de lo que es su propia ciudad. Ujú. Y desde esa perspectiva yo creo que los proyectos y alcances que se podrían desarrollar en Manizales, no solo desde la arqueología, sino desde lo que es el centro histórico, las diferentes áreas de Manizales, las diferentes zonas y aprender también a reconocer las diferentes áreas aledañas que tienen que ver con todo ese pasado precolombino y prehispánico, es importante. Hay otro aspecto que me parece que extraño aquí, es que en historia uno ve, uno logra ver mucho y sí recuerdo que hicimos además una de las primeras folletos de Caldas que lo hicimos entre varias personas. Ujú. Curiosamente la mayoría no éramos de acá de Así Manizales, es, sino que éramos todos de afuera, así es. pero curiosamente no veo que haya como estudios sobre la parte colonial. O sea, lo colonial no lo veo como embolatado todavía en esta región de que no hay como estudios, no hay como propuestas en que a uno le comenten sobre cómo fue la época colonial y cómo pasaron después de la conquista, cómo se dio todos esos procesos Ujú. posteriores, hasta pues lo que viene a ser el siglo XIX, XX y pues la actualidad. Sí, sí, es cierto. Bueno, hay unas fundaciones del siglo XVI, como Mm, Cartago, mm, como Arma, como Anserma, que se movieron todas de sitio, ¿no? No, mm, no sí, están, hoy en día no están en el sitio original. Bueno, hay un estudio de Arma muy completo del maestro de Aguadas, López, no me acuerdo el nombre exactamente en ese momento, que vive en Tunja ahora.
hizo un estudio, un libro, una investigación sobre armas, sobre la vieja arma, que eso es colonia, Sí, eso pura es colonia. colonia. Eso sí es pura colonia, pero, y bueno, y de Cartago también debe haber, me imagino, estudios, pero no involucran, lo que tú dices, no involucran la región del centro occidente, o sea, Exacto. donde estamos hoy en día. Se Porque hay habla publicaciones sobre Salamina, que es posterior, claro, sí, posterior, que es sí, posterior. Y se da el salto desde el mundo precolombino a eso, a la colonización a la antioqueña, colonización y antioqueña. quedan ahí faltando siglo XVI, XVII y XVIII. ¿Qué pasó? Esperemos a ver qué hay. Tienes toda la razón. Esa es una buena idea para los estudiantes de una Sí, tarea historia. pendiente. excelente, Sí, es pendiente. para los estudiantes de historia. Bueno, María Cristina, nuevamente agradecerte pues, por brindarnos este tiempo para este podcast. Y bueno, ya que tocamos, digamos, este tema de los precolombinos, más o menos como desde qué época o años, digamos, están los primeros vestigios humanos en esta región. Mm, Cuando hablamos de esta región, pienso que en todo caso las regiones son amplias, o sea, son como mucho más amplias de lo que uno pudiera o pareciera. Realmente el poblamiento colombiano, el poblamiento que viene a Colombia, se da desde 13, 14, 15 mil de más años, y eso viene bajando sobre todo por los dos grandes ejes de las vías, que son el río Magdalena y el río Cauca, como vías, ¿sí?, de acceso, de ida, vuelta de ideas, y así también se ha desarrollado parte de todo ese poblamiento que siguieron posteriormente también los españoles, ¿no?, en el siglo XVI. Desde esa perspectiva nosotros, a través de lo que son las investigaciones arqueológicas, ¿sí?, que es muy diferente también a algunos periodos o algunos hallazgos que han sido muy comunes en esta región y que fueron muy famosos, y que eso convierte también o ha dado pie a las grandes fortunas de la gente de la región caldense, de la región del Quindío, de la región de Risaralda y de otras regiones del país, como en la Guaquería, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, uno ve cómo ha sido también ese desarrollo y cómo se han dado a conocer muchísimos de los colecciones o muchísimos de los hallazgos de piezas y artefactos precolombinos, desde esa perspectiva. O sea que uno empezó a conocer a veces mucho más lo que fueron las colecciones, ¿sí? Y de las colecciones que se fueron dando, empezaron a surgir también como muchas preguntas. ¿De dónde vienen? ¿De dónde son? Los primeros arqueólogos que llegaron a la región y empezaron a hacer investigación fue Luis Duque Gómez en los años 40-41, y él desarrolla todo un trabajo de estudio. Él vino a esta zona y desarrolló todo un trabajo de estudio acercándose cómo eran el poblamiento y todo a través también de las crónicas del siglo XVI, particularmente Cieza de León y Jorge Robledo y otra serie de cronistas y de libros que permitieron tener una idea o dar una idea o un acercamiento a posiblemente qué grupos vivieron acá, por dónde estaban y qué les impactó a ellos. Quiero decir que la mirada del español era muy diferente, ¿no? Porque el español en su forma de ver el mundo, estamos hablando siglo 416, 15 y 16, uno de los aspectos que ellos tenían era que tenían una situación muy mala económicamente también. Ellos venían buscando era el oro, como una forma de enriquecimiento, y desde esa perspectiva la forma de llegar y de acercarse a los grupos indígenas pues no fue de la mejor manera, ¿sí? Porque que llegue alguien con una bandera y te diga en español y te pongan la Biblia y te digan que tienes que convertirte y usted habla otra lengua, no entiende nada, pues es un aspecto que queda como muy difícil, ¿sí? De comprender. Desde esa perspectiva también van entrando y los españoles narran entonces en sus crónicas muchos aspectos de la gente que fueron encontrando en diferentes regiones. Cieza de León viene con Jorge Robledo desde Cartagena, son las huestes desde allá, y él viene escribiendo y desarrollando cómo iba encontrando diferentes poblados y además hacía diferencias entre unos grupos u otros. Algunos de los elementos que él encontró o palabras que él escuchó
porque lo que nosotros estamos hablando de Quimbaya, Tayrona, todos esos nombres, son nombres retomados más del siglo XIX y posterior, que de los nombres que así mismo se denominaban los indígenas, porque Arma, por ejemplo, las españoles contaban que ellos escuchaban los arma, y los llamaron arma, y de ahí viene pues los armas, pero armas era sal. Entonces son elementos así que ellos escuchaban e iban cambiando. Claro. Pero volviendo entonces también a cómo llego yo aquí en la arqueología también, es en parte porque yo quería estar en los archivos nacionales de Bogotá, y el director del Oro, y después, bueno, el director del Museo del Oro, que es, bueno, un hombre muy importante, me dijo que no, que cómo me iba a ir a un archivo. Y le dije, ay Luis, pues me gustan los archivos. Entonces dijo, no, pero él quería que los que fuéramos a excavar saliéramos del centro del país, porque la mayoría de los arqueólogos estaban trabajando mucho en la parte de la sabana de Bogotá, estaba Correal, estaban todo lo que eran Marian Cardal, Ana María Falchetti, muchísima gente, y trabajaban muy cerca a esa sabana de Bogotá a tratar de hacer todo el proceso de desarrollo histórico de cómo era que habitaban esa zona. Y él quería que la gente saliera por el país para que contribuyeran también a la formación y elaborar también cómo eran los poblamientos, qué grupos habían, qué elementos tenían, intercambiaban, cómo eran esas culturas, etc. Entonces, desde esa perspectiva, él me ofreció de que me viniera a esta zona, pero tenía que concursar. Entonces presenté un proyecto, concursé, él salió del grupo que estaba haciendo la valoración, pues porque él me conocía y muy respetuoso, y me lo gané. Entonces me vine para esta región y me vine a trabajar sobre todo por el lado de la cabaña. En la cabaña, uno de los aspectos que él hacía énfasis es que de dónde éramos nosotros. Entonces, pues mi familia es antioqueña, pero yo soy antioqueña con familia extensa paisa, aunque los de aquí no se dicen paisas, sino los antioqueños. Esas no son discusiones, eso dejémoselo para la Academia de Historia de acá. Pero en todo caso, si uno es de acá y si tiene raíces un poco de acá y la gente lo empieza a uno a mirar y todo, van abriendo la puerta un poco más, se van abriendo y permiten que uno llegue más a que si yo llego con un rolo todo eso bogotano, estoy tomando el pelo, pero en serio. Entonces yo vine como con esa función, entonces empecé a hacer trabajos y me empecé a acercar y llegué a un sitio que era la cabaña, y ahí había muchísimas colecciones, piezas, y me empecé a acercar a la gente, y el primero fue que hice un recorrido por fincas, y yo me iba por carretera sola. La carretera de la cabaña no era tan buena como era hoy en día, y me iba con un perro que encontré en la finca, pero que era un perro como solito, que era un dálmata muy hermoso, pero que no tenía quien lo consintiera, entonces caminé conmigo. Entonces, claro, la gente me veía caminar por la carretera con una pava bien grande, con un pelo largo aquí, rojo natural, y además de eso, entonces, con un perro y una mochila que pesaba, porque yo llevaba la cámara, llevaba elementos y todo. Y me fui entrando finca por finca, fui pidiendo permiso, a hablar con los dueños de las fincas, y así. Obviamente no estaban los dueños, o lo normal, posiblemente el administrador decía, yo le comunico, y todos comunicaban. Entonces un día yo iba de regreso y yo decía, bueno, vamos bien, he visitado 1, 2, 3, yo sabía quiénes eran los señores, o sea, usted tiene toda la información. Y de pronto pasaban las motos raudas y yo decía, esa moto, y llegaban a la finca donde yo estaba durmiendo. Entonces preguntaban allá, se cercioraban, y después entonces me dejaban razón, volvían, que puede ir tal día, que puede ir, y así fui abriendo y abriendo y abriendo puertas un poco, pero no solo para el trabajo que yo hacía, sino la intención era de que la gente pudiera apreciar el trabajo que se hace en arqueología, que es muy diferente
al trabajo que ellos mismos, algunos de los finqueros, hacían como huaqueros. Entonces tenían unas colecciones preciosas, las piezas, todo. Yo era fascinada y me dejaban tomar fotos. Bueno, terminé trabajando en varias fincas, pero venía un año, volvía al año y así. Y entonces empezamos como a trabajar desde esa perspectiva en mirar qué estilos cerámicos o tipos cerámicos había en la región. Y también así fui conociendo hasta que llegué más o menos a lo que es, no al 41, pero por la zona de la América, unas zonas de fincas muy grandes yendo para Medellín, pero tampoco la carretera era esa. Y claro, a mí me veían con respeto y me miraban raro por el perro. El pobre perro, además, si yo me metía a excavar, él se quedaba arriba y ladraba y no dejaba entrar a nadie. Entonces, pues yo me sentía cuidada. Pero en todo caso, fuimos presentando y recogiendo información. De igual manera, el proyecto se van ampliando, entonces uno iba trayendo también otros arqueólogos para trabajar en los proyectos. Entonces ya uno se dividía, íbamos conociendo y ya uno se iba enterando de cómo era la región, cómo eran los sitios, etc. Me acerqué en primera instancia a lo que es la Cabaña y lo que es toda la zona de la Cabaña hacia Santa Águeda, ¿sí? Y empecé a recorrer y a trabajar y a tener elementos. Nosotros recogemos las basuras, que en cierto sentido, cuando hablamos de un basurero en arqueología, no es el basurero de la casa, no es como los campesinos y los administradores que tienen la costumbre de que tiran la basura por la tierra hacia los cafetales. Eso es otro tipo de basurero, un basurero antiguo. Entonces usted encontraba tiestos. Los tiestos que son, haga de cuenta que es, perdóname, esta pieza, ¿sí? Fragmentada en pedacitos y tirada, y uno excava, la va encontrando y uno entonces va recogiendo esos fragmentos y los coloca en bolsas y eso usted después los lleva a un laboratorio, los analiza y de pronto usted encuentra que puede armar como un rompecabezas y se encuentra que de pronto usted puede armar algún tipo de vasija, y ahora les voy a contar de dónde es. Entonces uno va logrando eso. Entonces desde esa perspectiva estuve excavando entonces con la Fundación Nacional de Arqueología del Banco de la República, hice como 2 o 3 proyectos con ellos y después entonces me fui por motivos personales, pero vine a la Universidad de Caldas, venía a tomar fotografía de la colección de la universidad. La colección inicialmente de esta universidad es una maravilla de piezas que además hicieron parte de lo que fue la Sala Quimbaya en 1956, la inauguró el coronel Sierra. Sierra. ¿Que fue gobernador? Sí, que fue gobernador, pero fue coronel Sierra, no me acuerdo el segundo apellido, y eso fue en Bellas Artes, pero Bellas Artes era como una especie de espacio de la sociedad de empresas públicas, es lo que hay acá. Había. Sí. Ya no existe. Bueno, algo así. Y entonces eso era un gran edificio y ahí se llevaron las piezas y fundaron un museo que se llamó el Museo Quimbaya. Ese Museo Quimbaya estuvo a cargo inicialmente, que fue interesante, porque el gobernador, contrató a Cubillos, que era uno de los arqueólogos que también fue cofundador, digamos, de trabajo de Luis Duque Gómez, como en San Agustín, ¿sí? Y con ellos hicieron como los trabajos del parque, el Museo de San Agustín lo hizo en parte también Luis Duque Gómez, y como él fue después director del Museo del Oro, pues apoyaron muchísimo todo eso, y él fue también, bueno, tuvo puestos importantes en ese sentido. Y desde esa perspectiva trajeron a Cubillos, y Cubillos hizo la primera clasificación de toda la colección que tenía la Universidad de Caldas en Bellas Artes. Pero esa colección se le compró, ahí sí yo ya no puedo entrar en detalle porque no sé cómo fueron las situaciones, a la familia de Santiago Jaramillo Montoya. Él vendió una parte y el rumor que yo tengo, es que donó otra parte. Pero eso no lo puedo como sustentar
porque las hijas viven sí, las nietas, y ahí hay como diferencias de opinión, entonces es mejor uno respetar eso, pero en todo caso es una de las mejores colecciones regionales que yo he visto en arqueología. Entonces desde ahí yo empecé a venir a fotografiarla y me impresionó mucho el sitio que nosotros tenemos, es que las piezas que están en exhibición es una mínima parte, porque lo que está en exposición cuenta una narración, va a contar una historia, tiene una intención para que el público aprenda algo y uno quiera mostrar, pero la mayoría o la mayor parte de las piezas están en un depósito. La Universidad de Caldas tenía esa colección aquí abajo donde es la central, puro abajo, y en un sitio que creo que era la mitad de ese espacio era el depósito. Entonces el depósito era colocar una pieza encima de otra. Entonces usted hacía una torre, luego otra torre, luego otras. Entonces usted llegaba, y yo llegaba a visitar eso y decía, ¡ay! ¿Qué es esto? Claro, porque esto es muy sismo. Claro. Los sismos. Muy sísmica. Sí, altamente sísmica. Y cuando había un sismo, eso venía, pa, pa. Y se volvían trizas. Trizas. No, a mí eso de verdad que me daba un dolor. Pero bueno, yo venía. Y de ahí yo ya me fui. Y también entonces me fui para otras partes. Y la colección quedó aquí. Y la colección posteriormente la trasladaron de Bellas Artes, de aquí, de Bellas Artes, la pasaron acá. Y después un señor que estaba ahí, muy antiguo, que además la universidad en eso entonces hay algo que se llama el desconocimiento, la no comprensión y el no saber. Una colección de arqueología es patrimonio de la nación y una colección es patrimonio arqueológico. Y en la Constitución colombiana, artículos 61 y 62, lo dice muy claramente. Pero eso no tenía una legislación que lo apoyara. Entonces yo hice parte de algunos procesos de trabajo con otras universidades, con institutos y todo, para elaborar una ley de cultura, una ley del patrimonio arqueológico. Y lo que queríamos era que no se diera más la huaquería, que la gente no saqueara las tumbas, que eso lo hicieran de una forma, y también tratar de organizar la tenencia de esas colecciones, quiénes tienen colecciones y qué van a hacer con ellas. Eso ha sido todo un proceso, pero me devuelvo. Entonces, desde esa perspectiva, esa colección pasó después a lo que hoy en día es Palo Grande, donde está la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. El viejo seminario. Y el antiguo Seminario Mayor. Entonces, eso fue. Eso fue como en el 90 por ahí, 89, yo llegué aquí 90. en el 89 porque hubo un concurso y yo venía de la Sierra Nevada de Santa Marta a excavar en un sitio que era la frontera de Ciudad Perdida. Cuando tú estás en la Sierra Nevada de Santa Marta, pues ahora hay caballos, mulas, de todo. Nosotros nos llevan un helicóptero, usted lo dejan y usted va hasta donde sus pies van. Entonces uno sabía que tenía que caminar hasta cierto sitio y etcétera. Entonces yo estuve como en 2 o 3 ocasiones y estaba haciendo un inventario de terrazas y bajé y me llamó mi hermana que me estaba buscando en la Universidad de Caldas y le dije, ¿qué será? Y pues que salió a concurso el puesto de dirección para el Museo Antropológico. ¿Y ya estaba creado el museo o lo iban a crear? No, estaban las piezas ahí, pero eso no era... La colección, estaba un depósito. Un depósito, pero había unas vitrinas arcaicas, no, y toda la otra parte en el suelo. No, yo dije, ay... Yo me acuerdo de esa fecha, ¿te acuerdas que en el 90 hicimos el curso de conservación preventiva? Y voy a decir por qué conocí a Juan Manuel, además que para mí fue muy importante, porque cuando yo llegué aquí vi todo esto que pasaba con las colecciones, y ya te voy a hablar de lo más antiguo y todo también. Una de las cosas es que aquí está, a nivel nacional, Juan Manuel era el director del Centro Nacional de Restauración. Para mí, uno de los mejores centros de restauración y conservación que ha tenido este país, y que sí extraño mucho que el Estado haya desaparecido de este centro. Además, posteriormente se le ofrecieron a la Nacional. La Nacional dijo, no,
y después entonces se quedó en él. En el externado. Externado. La escuela. La escuela De restauración. El centro desapareció. El centro desapareció, Existe pero eso fue una tristeza. Sí, eso fue un pesar grande. Una miopía del Sí. gobierno del momento. Sí. Entonces, eso implicó, pero como él estaba, a mí sí me tocó, estaban haciendo unos cursos a nivel nacional para gente que aprendiera del museo, pero no un curso de una semana, cursos de un mes, con una énfasis en todos los aspectos que a uno le interesaría. Como yo soy arqueóloga y me encantan los museos y soy visitadora de museos en Europa, en todas partes, entonces me fui para Bogotá y me fui a buscar, no sé a cuál museo llegué y le dije, ¿dónde puedo aprender de museos? Dígame en qué es esto, dígame así. Y me enviaron donde Juan Manuel y él estaba haciendo el curso y yo, ay, por favor, haga ese curso, yo lo quiero hacer. No, yo llamaba cada rato y ese curso, el sitio que teníamos en ese momento de museo era un antiguo seminario mayor muy decaído. Bueno, yo soñaba, aquí vamos a tener esto, aquí. Y yo le decía a él, sí, tenemos esto. Pero cuando Juan Manuel dijo que sí, y vino y miramos el sitio, se quedó. Y me acuerdo que me dijo, si yo hubiera sabido de qué sitio me estaba hablando usted, tal vez no hubiera hecho el curso. Porque no era un curso para museos. Y veníamos dizque a un museo y finalmente no había museo. Entonces la cosa fue... Pero iba a ser museo. Sí. Pero logramos hacerlo para 4 departamentos. Sí, claro. O sea, se hizo un esfuerzo y ahí aprendimos. Y aprendimos mucha gente, varios de los que estuvimos ahí, aprendimos precisamente sobre problemas de iluminación, humedad, los inventarios, claro. Hubo biólogos. Hay una mujer que estimo muchísimo, que es Graciela Esguerra. La trajimos varias veces porque ella es especialista en ver cómo es el manejo del clima. Que usted debe tener para que una colección esté en las mejores condiciones, ¿sí? Entonces, son todos unos aspectos muy, muy interesantes y así logramos construir al menos lo que es, empezó como un museo. Y Cris, y la sala, ustedes la llamaban sala de arqueología, supongo. Sí, la sala de arqueología que era Antiguos Pobladores del Cauca Medio. Exactamente. Esa sala la comenzaron a hacer ustedes con base en toda esa historia. Toda. Yo la hice con una mirada. Como yo conocía, y otro de los aspectos cuando llegué a Villa Manizales, la gente no apreciaba las piezas precolombinas. Entonces yo iba al restaurante y en el restaurante... Las tenían de trancas en las puertas. De trancas en las puertas. Y yo decía, perdón, esa pieza que hace ahí. Entonces me decían, no, es que es para tocar la puerta. ¿Tú no sabes la belleza que tiene ahí la historia? O de materas también. No, las de materas eran en el campo. Entonces alguien pedía un cenicero y le traían una vasija precolombina. Entonces yo miraba, por favor, si la retira, retírela. Entonces yo creo que era como el coco. Y la gente me miraba y sabían. Pero yo creo que fue una forma de ser también que despertó como el interés y la gente empezó a conocer por qué era importante el patrimonio arqueológico. ¿Y esa sala entonces con quiénes? ¿Tú la dirigiste y con quién más? Yo la hice, pero entonces yo me quedé pensando lo que veía la gente hablar sobre las colecciones. Entonces yo decidí hacer un guión que fuera un guión que explicara al público, desde el más chiquito a la persona más adulta, de qué era lo precolombino. Entonces inicié como un derrotero en el cual la gente cuando llegaba, una de las cosas que me di cuenta es que la gente no lee. Entonces traté de hacer un diseño, además, voy a decir, en la universidad hicimos reciclaje, buscando las vitrinas, buscando todo, se logró hacer, logré el apoyo de la persona de planeación y logré comprar un aparato especial para medir la humedad relativa, logré comprar equipos para la iluminación, mejor dicho, hice de todo. Y hice un diseño, además, en el cual la gente cuando entrara pudiera visitar la sala sin que hubiera niños. Entonces hice pequeños espacios museográficos donde la gente podía contemplar, caminar, volver al otro espacio, recorrer, pero no se encontraban los unos con los otros y permitía que la gente estuviera más tranquila. Entonces la idea fue explicar primero qué es lo que es la metalurgia, cómo se hace la metalurgia,
cómo era la cerámica, cómo se hacía la cerámica, cómo la hicieron ellos, y ponía vasijas en las cuales explicaba uno las formas, los diferentes aspectos que tenían las cerámicas, que algunas tienen altos relieves, otras tienen representaciones humanas, algunas son globulares, otras son subglobulares, y bueno, y así fuimos construyendo. Estuve también buscando todo lo que es de líticos, piedra, y encontré unos muy buenos, y la gente muy querida me donaba. Como la gente veía que yo estaba haciendo así, las personas de Manizales también se empezaban a interesar y me llevaban piedras, me llevaban elementos, entonces yo así construyendo también mucho más. Entonces el guión era en el cual les explicaba cuáles eran los diferentes estilos cerámicos que habían, a qué regiones correspondían, más o menos qué años tenían, y en la mitad del salón, de la gran sala, hice un break, hice un espacio, porque casi todo lo que estaba en esas salas era producto de la huaquería. Entonces, hay un famoso arqueólogo, ingeniero muy querido, ingeniero de bulldozer, súper querido, súper querido. Un ingeniero de obras, muy famoso en Manizales. Y amante de este mundo, amante del mundo de la arqueología. Además de eso, es Ramiro Henao. Ramiro Henao, sí. Y Ramiro, yo lo conocía desde antes, y Ramiro un día me dijo, bueno, vamos a mirar. Y él estaba excavando para hacer el trébol. Entonces me llamó y le dije, listo. Me dijo, pero no me para la obra, porque no podía parar obras, pues la ley, habíamos logrado. Estaban haciendo la urbanización del trébol, que bajaron del batallón. Sí. Del batallón, sí. Y entonces él me dijo... Año como 93, 94, por ahí. Sí, de aquí para arriba trabajo yo, de aquí para abajo trabaja usted. Le dije, listo. Y nos pusimos a trabajar, y me fui encontrando un pozo, otro pozo. Los pozos son unos círculos, como de 1 metro de distancia, uno a 1 metro otro, y 2, 3, y bajando empezamos a encontrar que había una estructura funeraria de cancel. ¿Qué es el cancel? Son lajas de piedra, ¿sí?, que forman una tumba, una estructura. Entonces, es un hueco que está reforzado por lajas de piedra. Curiosamente, esas lajas de piedra que también encontramos de cancel en Palestina, que ya voy a hablar de esas fechas también, lo que encontramos también es que esas lajas son traídas desde más o menos Santa Rosa y Chinchiná, de esas vías, de ahí es donde son. O sea, tuvieron que traer todas esas lajas desde esos sitios para hacer esas estructuras. Y es curioso que lo están viendo en la imagen, es curioso que tiene forma de casa a 2 aguas. Sí, es así. Así, eso estaba en la mitad del museo, que era una cosa... Pues, yo la monté porque además, la monté además porque Ramiro, pues, ¿qué hacen con ellos? Y la dueña de la finca, usted los ve que las tiran, ¿no? Pues las coloca. Eso rápido de aquí. Sí, entonces me las regalaron, y yo feliz. Y me la llevaron, y contraté a un señor, porque otro de los elementos es, está muy bien que tú tengas unas piezas, pero ¿qué haces con ellas? Y montar eso, no era montarlo entre una vitrina ni nada. Entonces me fui a averiguar, y llegó un señor porque se dañó algo en mi casa, y sacó 2 tubitos chiquitos para sellar una tubería, hizo así, clac, y eso se fue creciendo. Yo dije, ¿qué es eso? Curiosa. Y me dijo, tal, y dije, me sirve. Y entonces me fui a buscar de eso, y con eso construimos la base para hacer la estructura donde está la tumba. Entonces la hicimos para montarla, y se montó la tumba. La casita a 2 aguas. Se montó la tumba, que es como una casita de 2 aguas, tal cual como la encontramos al interior, a 3 metros de profundidad. Me acuerdo perfectamente que además era un invierno, llovía y el barrizal era espantoso. Y había que bajar allá en medio de todo ese barrizal con botas a Elvira Escobar. Allá estuvimos todos, sí, todos estuvimos viendo todo ese chismecillo. Sí. Oye, esta pieza que mostrabas aquí al principio, esta pieza, ¿cuál es su interés, su gracia especial? Bueno, ya que no les he ido hablando como muy bien de todo este poblamiento, será otra ocasión también, pero tenemos un poblamiento más o menos de 9.600 años de antigüedad aquí y en Palestina. Esta pieza pertenece a un periodo que en Palestina lo llamamos la torre, pero es más o menos, lo llamamos, este es marrón inciso por las características propias. Esta pieza es una pieza más o menos de unos 60, 70, 80 centímetros de alto,
y esta es una tapa que tiene sobre ella. Esta tiene una especie de decoración que baja verticalmente y son como espinas de pescado, que es el diseño, y aquí tiene 4 rostros, y 4 rostros con manitos así, ¿sí? Que están acá, y son ojos como un grano de café. Es preciosa la pieza. O sea que la pieza fresca, estando todavía fresca la arcilla, le hacen esas figuras. Sí, le hacían claro, esas figuras. claro. Todo eso tenía que ser fresco. Y le ponían otro color, eso que es más blanco. Es color, sí. Y por eso se llama marrón inciso. Marrón inciso. Es un estilo. Porque Y le meten ese colorcito. Y hay más globulares, hay otras con decoración. Esta pieza tiene una historia también porque esta pieza, la parte de aquí abajo estuvo fracturada. Y en esa época a alguien se le ocurrió que la podía restaurar con cemento. Cemento. La cerámica es higroscópica. La cerámica toma agua, respira, bueno. Y entonces, cuando yo la encontré con cemento, el cemento es rígido y la cerámica va haciendo esto, y en la medida que ya no podía contraerse, se fue resquebrajando. Entonces se iba a ir. Entonces me prestaron un mototool a alguien muy querido y se dañó. Me tocó conseguir otro y la pieza ya se recuperó. La joya del museo. Está en la entrada. A la entrada del museo te recibía esta pieza. Y esta pieza la quería todo el mundo, desde el Museo del Oro, Museo Universitario de Antioquia, todo el mundo. La historia de esta pieza es muy linda porque esta pieza fue encontrada cuando excavaron el área para construir el Colegio del Santa Inés y aparece en La Patria. Hay un artículo en La Patria, por Milán, aquí en Milán. Sí. Y esta pieza, no sé cómo llegó allá a la colección, pero en todo caso es una de las joyas importantes de la colección de arqueología. Oye, otro tema muy interesante que recuerdo del museo que tenía una parte explicativa bien interesante es la cera perdida, el trabajo de la cera perdida. Es fascinante. ¿Por qué no nos cuentas rápidamente cómo es ese sistema para hacer piezas de oro con la cera perdida? Hay un problema y es que el oro, yo no me acuerdo cuántos son los grados de fusión del oro, que es 1300, 1030, no me acuerdo, pero en todo caso lo interesante es que estos grupos indígenas tenían un crisol de cerámica que estaba ya muy vitrificado, muy fuerte, y en ese crisol tenían entonces además un tubito, un espacio por donde entraban las cañas, y ellos colocaban en su interior carbón, ¿sí? Y ese carbón, encima de la parte de arriba colocaban el carbón y colocaban también las piezas que iban a fundir, ¿sí? Ese es el proceso para hacer ya la parte, pues les explico. Entonces, ¿qué pasó? Lo de la cera perdida era que el punto de fusión, además que era muy alto, ellos lo querían bajar y por eso desarrollaron otra aleación que se llamó la tumbaga. La tumbaga, sí. Y que la tumbaga va a ser 30% cobre, 70% oro, que 70% cobre, 30% oro, lo que va a permitir que haya mayor flexibilidad para trabajarlo, se pueda trabajar, pero baja también la temperatura. Entonces, ellos lo hacían era a pleno pulmón, 2, 3 personas entraban con diferentes tubos a soplar, pero tenían que soplar hasta 600 grados. Entonces pudieron bajar el punto de fusión y desarrollaron muchos elementos y pudieron desarrollar y elaborar diferentes piezas de metalurgia. Pero se nota porque además uno ve que son más con la cuestión del oro. Desde esa perspectiva ellos cogían cera de abejas angelita, las angelitas de aquí, que es una cera de abejas donde hacían el objeto. Entonces hacían una ranita o hacían una nariguera, hacían un pectoral y lo hacían en esta cera de abejas y la envolvían, lo desarrollaban bien, le hacían pues las decoraciones que iban a tener, sí, las figuritas, entonces hacían las trencitas a un lado, le colocaban bolitas, le colocaban todo y cuando la tenían bien, la colocaban con barbotina, con la arcilla más líquida y se secaba y encima le colocaban más arcilla. Entonces cuando ya estaba seca, ¿sí? Ya entonces podían hacer una cuestión de la colocaban con mayor cerámica, ¿sí? Y la colocaban de una manera en que había una especie de
embudo, y abajo también salía. Entonces cuando la ponían al calor, en la parte de cera se derrite la cera, sale la cera, queda el molde, inmediatamente colocan el oro que está derretido en el crisol. Entonces colocan el oro, la tumbaga. El oro es muy difícil de manejar cuando es puro. Entonces la tumbaga la colocaban y después la dejaban secar, la partían y sacaban los diferentes... Y salen las piecitas, que son una obra maestra, ¿no? De esas lagartijitas y todas esas cosas maravillosas. Y tenían algo más que ellos hacían con una hierba especial, la brillaban, la pulían, y esa hierba, es que no recuerdo el nombre, hacía que saliera el oro más afuera. Entonces así era como se hacía la producción. Qué maravilla. De metalurgia. Sí. Bueno, aquí tendríamos tiempo para seguir hablando de muchísimas cosas más, de toda esta maravilla de la cerámica y del oro. Y el poblamiento que les debo. Exactamente, todo el poblamiento, muchísima historia sobre esto. Es apenas un abrebocas para interesarlos, entre otras cosas, para que lean y busquen más información sobre el tema. Cris, muchísimas gracias por habernos acompañado en este rato. Esperemos después tener otra charla más precisa sobre el poblamiento, por ejemplo. Podríamos hacerlo, claro sobre el que poblamiento, sí. que me parece bien interesante. Toda esa forma como, a propósito que decías lo de arma al principio, yo siempre me imaginé cómo hacían para comunicarse si no sabían la lengua, y sería por señas y todo eso, y cómo fueron aprendiendo el lenguaje, el idioma, con el tiempo, exactamente. Bueno, a ustedes muchas gracias por su presencia, como siempre, todas las semanas en nuestro podcast. No se les olvide suscribirse a la podcast y hacerle clic en la campanita. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego.